¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 16 ya de noviembre de 2018, día de panel, y tenemos el gusto de compartir este programa con Adriana Fontecilla, psicóloga, profesora de nuestra universidad, panelista, no voy a decir panelista histórica. Sí, me gusta. Sí, pero lo de histórico es una manera de titular. Te fijas, Mariana Elwin era una militante histórica. Cuando no tenía ni un cargo, nada, le ponen lo de histórico. ¿Y qué valores? Ya, eso? Entonces lo dejamos entre paréntesis. Una de las más importantes panelistas que tiene eso esta me radio. gusta, gracias. Eso suena mucho mejor. Gracias. Verónica Garrido, mucho gusto de saludarte, Verónica, y fundadora de Bópoli, asistente social. Así es, de la Araucanía. De la Araucanía. De allá, y hoy día, bueno, sabemos que el tema fundamental está ahí. Y Francisco Esteve, historiador, director del Museo de la Memoria, panelista histórico, por lo de historiador, en el caso tuyo. Claro. No vamos a pensar que es por edad ni por cosas de esa naturaleza. Oye, bienvenidos los tres, muchas gracias por compartir el programa con nosotros. Yo tengo la impresión de que tenemos el tema y que está no sobre la mesa, está sobre la conciencia de cada uno, sobre la preocupación. Yo tengo la sensación de que con la muerte del comunet de Camilo Catrillanca se marca un momento de inflexión que hace que esperemos que tenga salida adecuada, pero que puede ser un momento de inflexión muy complicado en todo el proceso que se ha estado viviendo por tantos años en el mundo, en la relación del Estado chileno con el mundo mapuche. Pero también en la política interior, también en la política del gobierno, en fin, yo creo que es un tema que tiene aristas enormes y lo más importante, por cierto, es lo terrible que una persona haya muerto sin ninguna razón adecuada, o no hay razones adecuadas para morir, excepto la biología, ¿no? O la propia decisión. Pero, en fin, todo muy lamentable. ¿Partimos por ti, Adriana, te parece? Sí, de hecho, como panelista histórica, me imagino que ustedes me conocen y siempre trato de intentar ir como un pasito. Este va a ser muy chiquitito porque estoy muy impactada. También me parece que es muy terrible llegar a estos niveles de violencia, aunque se supone que todavía no sabemos toda la información, hay información que está faltando. Finalmente lo que me parece más complejo es que las soluciones que se estén dando sean a través de la violencia, haya sido para un lado o para otro. Todavía, como trato de decir, no tenemos muy claro. O sea, se trata de decir que fue delincuencia común, por otro lado, en el fondo, ¿qué hacemos con fuerzas especiales metidos en un lugar que no corresponde? Está todavía muy complejo el tema, pero lo que encuentro más lamentable y penoso es que efectivamente la violencia lleve a muertes, y eso en el fondo debería haber sido evitado a toda costa, o sea, no corresponde bajo ninguna circunstancia. Pero el pasito más adelante era un poco poder visualizar el hecho de que esto tapa mucho un proyecto que yo sí estaba esperando y que me parecía muy importante, que era el que decía que el ministro Moreno iba a tratar de implementar, que es en el fondo un desarrollo de la Araucanía. Yo me imagino que la Vero, y a mí que me toca mucho trabajar, yo ahora estoy trabajando, por ejemplo, en Cunco, Melipeuco, que son comunas muy alejadas del centro de lo que de la Araucanía, y estoy trabajando actualmente ahí. Yo me doy cuenta cómo lejos lo más importante en la Araucanía es la falta de recursos, y específicamente cómo esta falta de recursos no está llegando justamente a los comuneros. El hecho de que ellos traten de salir adelante y tratar de decir algo está faltando acá, yo creo que sí, efectivamente, hay una deuda histórica, está lo de las tierras, pero hay un desarrollo que esa región necesita y que esa región no la ha recibido desde hace mucho tiempo. Por eso trato de ir un pasito más adelante. No vamos a resolver, a mí me parece que Comando Jungla o más metralleta o más cosas no va a solucionar el problema de fondo, que es que en el fondo hasta el día de hoy seguimos conversando sobre tierras, sobre quién va a manejar la tierra, quién va a trabajar la tierra, etcétera, etcétera, pero no hay investigaciones científicas, no hay proyectos importantes, no hay desarrollo deportivo en toda la región, y sería muy importante que, a pesar de que haya una cultura que es mapuche o toda una historia que tiene que ver con los indígenas de nuestro país, ellos también pudieran tener acceso a lo que al parecer llega hasta Santiago solamente.
Y ese punto creo que podría liberar un poco el tratar de arreglar esto netamente a través de la violencia. O sea, el solo hecho, estoy esperando las universidades, el centro de formación técnica que le corresponde a esa región, y por ahí no se ve ningún avance. De hecho, todavía estaba esperando saber hacia dónde iban a insertarse esos recursos, o sea, qué era lo que realmente se iba a hacer. Mientras, entonces lo único que va a quedar es violencia, y yo entiendo que en el fondo vamos a seguir hablando de jungla, no jungla, vamos a seguir hablando de violencia de un lado, de quema de camiones, etcétera, etcétera. Porque claro, para arreglar este punto en específico, esa es la manera que se le ha ocurrido poder arreglarla, pero el desarrollo de la región es la que va a permitir que en el fondo esto haya diferencia. Tampoco podemos dejar a la Araucanía cultivando tierras, porque eso es lo que efectivamente ellos están pidiendo. Si de hecho lo que estamos viendo es que el desarrollo a nivel mundial va por la tecnología, va por, qué sé yo, a niveles financieros. Entonces también dejar solamente a un desarrollo de cultivo y, por ejemplo, ser el jardín de China, tampoco es algo que se espera para Chile y menos para la región de la Araucanía. Verónica, tú eres de allá. Soy de allá. Naciste y te formaste en la Araucanía. Bueno, hemos conversado este tema en otras oportunidades. Tú tienes una visión más de largo plazo incluso, ¿no? Que lo que ha ocurrido ahora tan lamentable. Sí. Bueno, mira, lo primero, yo creo que nadie de nosotros no puede dejar de lamentar lo ocurrido. La muerte de alguien, sobre todo un joven, siempre es dolorosa. Incluso las circunstancias, si fueran al revés, si fueran efectivamente se comprueba que él está involucrado en actos delictivos, incluso así no se justifica. Hay una familia, hay un hijo, creo, me parece pequeño también. Así que yo lo lamento de corazón, y desde Bópoli lo hemos conversado también, tenemos algunos expertos en el área, mucha gente de Temuco que está acá trabajando y pensando en el tema de la Araucanía. Pero tampoco podemos permitir el aprovechamiento político que suele ocurrir en estos actos, ya sea contra el gobierno de turno o contra o defendiendo, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, en este caso los carabineros que están allí instalados con comandos especiales. No es primera vez, ya tuvimos, acuérdense, en otros gobiernos, incluso en el primer gobierno de Michelle Bachelet, incluso tuvimos la ley antiterrorista y tuvimos mapuches condenados por esa ley. Yo quiero plantearte lo siguiente. Primero, el aprovechamiento político debe ser criticado. Yo creo que esto es un tema país, no un tema región, lo conversábamos hace poco. Yo creo que el mal entendimiento que ha habido sobre el conflicto, llamado conflicto mapuche, porque la misma Adriana, que hoy día está en la región, sabe que el conflicto está radicado en una parte muy menor. La gran mayoría de la gente vive en paz y vive en interrelación entre mapuches y huincas. No es un tema generalizado, pero desde fuera parece que se le llama el conflicto mapuche, y yo te diría que eso ya es erróneo. Primero, este es un tema del país, un tema del Estado y no de la región de la Araucanía. Yo alabo que el gobierno tenga un plan, que el plan tenga más recursos, que el plan tenga intervención, pero no alabo que no sea un plan país. O sea, yo creo que esto es un tema del Estado de Chile, y para eso hay mucho que hacer. Lo tercero, yo creo que la solución debe ser integral. Si uno mira hacia atrás, las soluciones han sido militares, policiales y políticas. Pero hay una parte que no ha estado, que tiene que ver, y probablemente Francisco, que viene del mundo de la cultura, va a coincidir en eso también, que tiene que ver con el factor educacional, que tiene que ver cómo valoramos una cultura distinta y la integramos en vez de avergonzarnos, en vez de decir que son indios, que en la raya para la suma hoy día, la región de la Araucanía es la región más pobre, y dentro de los pobres, el más pobre son los mapuches. O sea, si uno mira los datos, y más encima tiene rostro esa pobreza, porque además es mujer y es niño. El mayor número de rezago de los niños en Chile en la primera infancia es los niños de la Araucanía. O sea, tienen casi un 40% de rezago en aprendizaje, por razones propias, porque como no se valora la cultura, el niño no va a una sala cuna ni va a un jardín infantil. Cuando llega a primero básico, a kinder, que es día obligatorio, viene con un rezago porque tiene un segundo idioma, un idioma nativo distinto al español, etcétera. O sea, hay un tema importantísimo que no ha sido nunca tomado. Y por último, yo creo que la solución, cuando tú decías a largo plazo, yo creo que tiene que ver con una cultura de la paz. Yo creo que tenemos que construir la paz como un valor en la Araucanía a través de los colegios, las cárceles, los centros de estudio. No hay
tenemos un CFT nuevo, tenemos una universidad estatal y no hay carreras, por ejemplo, que formen facilitadores interculturales, que formen un médico o un especialista en medicina con medicina ancestral. O sea, no hemos tomado en cuenta el valor de la cultura. Y estos otros países sí lo han resuelto, pero lo resuelven a nivel de la nación, del Estado. E incluso es más, yo estaría hasta de acuerdo en que hubiera cierto grado de autonomía territorial. Falta, entiendo que ahora se va a aprobar, el gobierno lo ha planteado, la representación en el Parlamento de cupo de indígena, me parece muy bien, es un avance, pero yo creo que aquí hay que entenderlo desde un punto de vista mucho más macro e integral, para no seguir lamentando. El que vive allá sabe lo que significa vivir con miedo en las zonas de conflicto. Es una zona, lo que se llama la zona roja, de Mocoicoy, Ercilla, con un alcalde UDI, que incluso ahora leí ayer que es candidato a vicepresidente nacional de la UDI, votado, lleva tercer periodo me parece, y por lo tanto eso demuestra también que el votante, mayoritariamente en la región de Araucanía, también tiene una posición que es muy distinta a lo mejor a esto que estamos viendo, que vemos desde Santiago, ¿sí? Si no, no saldrían mayoritariamente, incluso nuestros parlamentarios, la mayoría de los parlamentarios son URN y hoy día Evópoli. Así que yo creo que también hay un entendimiento político que en el resto del país no se alcanza a comprender, que vivir con miedo en ciertos sectores es tremendo. Todos los días se quema, no solo a las forestales, se quema a emprendedores que tienen un camión, ayer se quemó un centro turístico, por ejemplo, que eran 2 personas que eran emprendedores, común y silvestre. En fin, yo creo que esto, si no lo tomamos en serio, vamos a seguir viviendo no solo este caso, sino que muchos casos. Y yo creo que el dolor acumulado históricamente por el pueblo mapuche se manifiesta también en estas acciones. Francisco Esteves. Bueno, sí, gracias. Y yo quisiera plantear el tema en 3 planos distintos y con la brevedad del tiempo que tenemos, porque creo que son esos planos distintos requieren de análisis que son también diferentes. El primero es que yo creo que es de sentido común que lo que pasó con Camilo Catrillanca es algo que se convierte en un asesinato. Me parece que él estaba sentado en un tractor, no tenía armas y creo que se actuó de una manera absolutamente desproporcionada. A ver, no es un tema solo de procedimientos. Creo que es un error político mayor haber creado esta fuerza paramilitarizada llamada Jungla, que además se capacitó en Colombia con una realidad completamente distinta, porque en Colombia sí hay una guerra que ha habido durante muchos años, una guerra que ha dividido al país, que esa unidad de combate se sitúe en esta región y usando desproporcionadamente la fuerza. Creo que es un primer plano que a mí me parece que con razón ha producido la reacción que produjo, o sea, una reacción masiva de protesta. Yo quiero ser muy claro en esto, o sea, y hay que ser como lo más ecuánime que uno pueda. Uno tiene sus puntos de vista y no vamos a coincidir quizá en todo, pero yo no tengo una condena global o total con Carabineros, o sea, como institución. De hecho, el Museo de la Memoria trabaja con Carabineros, con el Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, y ha sido un trabajo súper interesante el que hemos venido realizando. Pero creo que esta estrategia de haber creado este comando Jungla me parece un error muy grande. Además, es un error que boicotea el otro trabajo que estaba haciendo el ministro Moreno, porque el ministro Moreno está haciendo un trabajo. No puede también tener observaciones sobre eso, pero finalmente una estrategia súper interesante de poder sentar y de poder dialogar, de poder construir acuerdos, etcétera. Y él fue muy
espontáneo al decir que esto obviamente que lo afectaba mucho su trabajo. Después ya tuvo que matizar un poco porque es parte de una estrategia de gobierno también, pero sí, y pienso que ahí hay un tema que se llama Plan de la Araucanía, con esto tropieza y ojalá que pueda recuperarse, pero el daño que se produce es muy grande. También coincido en la inestabilidad de la zona, lo que tú has señalado. También coincido con lo que tú dices, que hay un racismo. Tú es Verónica, ¿no? Te estás refiriendo a lo que decía Verónica. Aquí estamos en la radio. También estamos con Verónica, sí. Algunos manejan. Sí. Creo que hay hay un racismo institucional, y ese racismo se expresa en lo que acá se ha señalado, o sea, y es completamente cierto, y eso está aprobado, que la pobreza castiga discriminatoriamente. O sea, la pobreza y el racismo castigan discriminatoriamente. Y efectivamente los sectores que son más castigados por la pobreza son los pueblos indígenas, las comunidades indígenas en el país. Eso es completamente cierto y por muchos años. Hay un segundo nivel que a mí me gustaría señalar en esto, que es mi opinión, es que coincido también que es un tema país, pero voy por otro lado. O sea, en algún momento este país va a tener que darse cuenta que en Chile hay más de una nación. Y eso va a ser una conversación profunda, larga, dolorosa, pero así en otros países del mundo ese tema es así, se ha reconocido así, como en Bélgica y con en otros lugares. En Chile tenemos que reconocer en algún momento que junto con la nación chilena también está la nación mapuche. ¿Por qué sería doloroso y no una fortuna? Yo cuando veo naciones que pasan en estos conglomerados, o sea, como que se juntan como país, pero finalmente dentro de un país hay distintas naciones, lo único que entiendo es que hay una riqueza en ese lugar que en este momento, lamentablemente por repartijas anteriores, queda como que si fuera una pérdida. Pero creo que el primer cambio es sobre esa mirada. O sea, creo que tener mapuches en Chile es un beneficio y que por el contrario, es una fortuna lo que tenemos y podríamos sacarlo al mundo y podríamos mostrarlo. Yo lo comparto completamente. Esa es una mirada que no sé por qué no se pone. A eso me refería con insertar recursos, con hacer desarrollo. O sea, lejos lo más lindo que podemos tener son los indígenas que tenemos en nuestro país. No es solamente un tema de recursos, es también, como aquí se ha dicho, un tema cultural. Así es. Y por lo tanto, sí, o sea, pero esta conversación no se está realizando todavía en el país. Y es completamente cierto que es de años. Ni siquiera se han reconocido los pueblos. No, ya un avance, que hablemos de pueblos, pero va a llegar un momento que vamos a tener que hablar de que este es un país plurinacional. ¿Ya? Y el tema tiene la complejidad de que no solamente hay mapuche en la 9ª región. En Santiago hay más. Está la mayoría del mundo indígena, está en Santiago. Entonces, y eso implica los temas de autonomía, como se ha señalado acá, implica los temas de representación parlamentaria, los temas de idioma. En fin, tenemos muchísimo que avanzar en eso como país. Entonces, esas 3 cosas quería decir. O sea, que lo de ayer es completamente injustificable, lamentable. Aquí pasó un crimen y eso hay que asumirlo así. Segundo, pienso de que hay un tema claramente de error político al tener este comando jungla, que al mismo tiempo contradice el otro plan, el plan llamado de Araucanía. Y tercero, que más allá de todo, la conversación de fondo es que tenemos que ponernos en otro paradigma para poder entender y cómo enfrentar, digamos, de largo plazo y de manera sustentable este tema que tanto nos convoca como país. Yo tengo la sensación de que entre ustedes 3 y yo me adhiero felizmente, hay bastante acuerdo en todo lo que se ha dicho. Sí. Podrá haber algún tipo de matiz mayor o menor, pero en general, y no es menor, no es menor cuando tú, Verónica, dices
grados de autonomía en términos de territoriales en fin, el reconocimiento de la nación, la fuerza que eso podría significar. Pero ya ahí les quiero plantear el punto. Aquí hay intereses económicos feroces en juego. Entonces, ¿a quién defendemos cuando esto no avanza? Porque es cierto lo que tú dices, Verónica, de que en definitiva los ataques incendiarios no son solo a las empresas forestales, pero son principalmente con las empresas forestales. Y si uno ve que el grupo más radical del pueblo mapuche hoy día, la CAM, o reconociblemente más radical, te dice nuestra guerra, entre comillas, que se da en estos términos, es con las forestales, no es con otros. Y salir de ahí parece que va a ser muy difícil. Mira, Verónica Guerrillo. Sí, gracias por el pase. Sí, yo creo que hay coincidencia y eso es muy bueno, porque en general uno tiende a ponerse en posiciones políticas que son más excluyentes. Es cierto en parte de que los primeros ataques durante estas últimas décadas han estado fundamentalmente orientados a las forestales, a sus camiones, etcétera, pero hoy día el tema es tan rutinario que afecta mayoritariamente. Por ejemplo, el año pasado y antepasado tuvimos las iglesias, se quemaron una cantidad de iglesias pequeñitas que están en el campo. Que no han sido nunca reivindicados por el mundo mapuche, las quemas de iglesias. Pero muchos ocurren ahí, sí, y tenían los panfletos, escuelas también, el camión o el centro de evento de un emprendedor, etcétera. Es decir, efectivamente hay un plano de violencia que se ha ahora desatado en algunos sectores, pero yo quería como contarle también a quienes nos escuchan. La región de la Araucanía tiene 32 comunas. La zona donde está el conflicto fundamentalmente ocurre en 2 comunas. La zona de Ercilla, que es Malleco Norte, que tiene la llamada zona de Temucuicui, donde están los líderes que se han estado históricamente, y la segunda zona es Vilcún, donde hemos tenido mayormente problemas de este tipo. En el resto de la Araucanía no hay, o si llega a haber algún hecho es muy aislado. Yo creo que han habido errores históricos y tienes razón en lo económico. Por ejemplo, si llega la forestal a trabajar a la zona, como que fundamentalmente de 8ª y 9ª regiones, ¿por qué no participar con las comunidades indígenas en un porcentaje de la explotación de sus mismas árboles, etcétera, de lo que se planta allí? ¿Por qué no hacer responsabilidad social empresarial? Porque si fueran en el negocio ambos, a lo mejor sería mucho más bien recibido. No digo que totalmente, pero una opción. No ha sido así. Las compensaciones han sido, yo conozco los planes de mitigación que tiene Mininco, Arauco, y hacen bastante mitigación, pero siempre desde el punto de vista asistencial. Pobres mapuches, le voy a dar un cursito, le voy a dar una once a los niños de Navidad. Yo creo que ahí tenemos que ser más innovadores. La economía pura, este modelo de un mercado a ultranza, yo creo que ya está quedando atrás. Yo creo que por allí hay una solución también, una posibilidad de comprometer en el trabajo para cuidar. Además que los pueblos originarios en general valoran mucho el tema de la tierra y la naturaleza, como la veneran, ¿cierto? Entonces, son cosmovisiones distintas. Yo creo que no hemos... aproximación a la tierra es distinta. Si seguimos planteándonos desde la mirada solo nuestra, occidental, estamos equivocados. Incluso yo te quería comentar, Adriano, cuando tú dices, es un valor tener los mapuches, pero si ellos estaban primero que nosotros, el valor es que tengamos una nueva nación que se llama Chile, que se inserte y respeta a los que están allí. O sea, incluso es más, hoy día tenemos el tema de migración que no es solo de Chile, de muchos países, y es probable que en el futuro tengamos requerimientos sociales en que esos grupos quieran también tener un espacio en los nuevos territorios que llegan. O sea, el mundo está cambiando, no podemos seguir pensando con principios y criterios de siglos atrás, cuando el mundo está evolucionando, la Tierra, el planeta es de todo. Entonces yo creo que ahí estamos al debe. Y yo te insisto, la educación, yo creo que allí ha estado uno de los pilares. ¿Quién de nuestros chicos estudiantes aquí en Santiago tiene un ramo, una asignatura, donde le hablen del pueblo mapuche? ¿Quién conoce a Lautaro? ¿Quién conoce a Galvarino, a Copulicán aquí en Santiago? ¿Dónde están las nombres de las calles? Cuando nos enseñaron la historia, imagínate, yo era bastante cercano a la época en que todo ocurrió, porque con la edad nuestra. Pero cuando nos enseñaron la historia, el pueblo mapuche era el pueblo indómito
el pueblo maravilloso que nos había dejado pasar, y Caupolicán y su tronco al hombro durante 3 días y 3 noches, etcétera, toda una historia romántica. Y de ahí pasábamos a la cultura dominante del mapuche borracho, flojo, pendenciero y que no servía para nada, sin continuidad, sin nada. O sea, de este héroe mitológico pasábamos al borracho violento y maltratador. No tenemos idea cómo es el pueblo mapuche, no tenemos idea de su cosmovisión, no tenemos idea de lo que ellos significan, no hemos querido nunca conocerlo, y lo que le hemos hecho, esta es mi opinión, aquí estoy opinando, no como conductor. No solo no tenemos idea de cómo son, sino que lo único que hemos hecho ha sido arrinconarlos, espolearlo, y entre medio una guerra de exterminio como fue la llamada pacificación de la Araucanía a finales del siglo pasado, donde la cantidad de muertos, las familias, los niños, las mujeres, es una cosa de una vergüenza que no la mencionamos nunca, porque debe ser, junto con la dictadura, el acto de vergüenza más grande que tiene este país. Y quizás, no voy a decir cuál es peor, pero son los dos momentos. Todas las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y la guerra de pacificación de la Araucanía, el exterminio del pueblo mapuche, son los actos más vergonzosos que tiene en su haber la historia de nuestro país. Y de eso no decimos una palabra. De hecho, muchos se van a gloria. Perdón por haberme metido, sí, pero... Se van a gloria, por ejemplo, en Argentina. Nosotros no tenemos conflictos, pero ¿qué conflicto van a tener si los mataron casi todos? En Mendoza estaban los huarpes, que eran 500.000, lo eliminaron a todos. Y para qué decir lo que hicimos en la Patagonia, ¿no? Claro. Bueno, yo por eso también... Adriana Fontecilla. No, yo y de hecho quiero apoyarlo y decir cuando el punto cuando yo hablé, de repente pasó por alto, pero yo hablé de ciencia, ¿ya? Y yo, por ejemplo, tú dices que acá en Santiago, quién sabe quién es, y qué es Huinca o qué es lo otro, etcétera, etcétera. Yo me pregunto cuántos de los científicos que estamos acá en la región metropolitana no hemos pensado de que en realidad las investigaciones y las posibilidades de encontrar cosas nuevas están en la Araucanía. O sea, ¿por qué la farmacéutica no ha llegado a la Araucanía, sabiendo que nuestro pueblo originario y sobre todo los mapuches tenían una manera de curar, tienen una sabiduría sobre sus plantas medicinales? De hecho, uno se encuentra con 2 o 3 farmacias dentro de Santiago que se llaman farmacias mapuches, pero en realidad nosotros deberíamos, a eso me refería con insertar recursos. Yo creo que a posteriori esta discusión se vería con tonalidades políticas en el momento en que nosotros dijéramos cómo vamos a asignar esos recursos, hacia dónde se van en bonos, se van en poner casas para la gente, se van en ese tipo de cosas, o en realidad lo que nosotros deberíamos asignar son recursos que, por ejemplo, podrían implementar que científicos estuvieran dentro de la Araucanía investigando flora, fauna, cultura, filosofía. ¿No será quizás que los mapuches en este momento están más acorde con lo que se viene en el mundo que lo que estamos nosotros, los que somos santiaguinos occidentalizados? De repente nosotros estamos pésimos y nosotros seguimos investigándonos sobre nosotros mismos, y la psicología y la sociología sigue dando vuelta de cómo vamos a salir de esto y para dónde vamos y de dónde venimos, y resulta que no veo muchos científicos dándole vuelta a esa cultura que quizás es la salida más cercana, sobre todo por lo que comentabas, cuarto panelista, de la cercanía que tienen con la tierra, que es lo único que nos va quedando cuerpo y tierra. Y si nos va a quedar cuerpo y tierra en este planeta que va más o menos desintegrándose, para allá van los valores entonces. O sea, lo que tenemos que hacer es meterle cabeza a los mapuches y no a los santiaguinos, y ahí estamos súper equivocados. O sea, si se dan cuenta cómo se distribuyen los recursos y a dónde estamos, cómo estamos funcionando actualmente, chuta, ahí estoy de acuerdo. Es un problema nación, es un problema Estado, o sea, estamos más o menos nomás. Vamos a hacer una pausa y volvemos después contigo, Francisco Esteves. Pausa en Política en Vivo. Estamos conversando con Francisco Esteves, con Adriana Fontecilla, con Verónica Garrido. Vamos y volvemos. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Verónica Garrido, fundadora de Bópoli, asistente social, trabajando en la Araucanía, su tierra natal. Francisco Esteves, director del Museo de la Memoria, historiador. Y con Adriana Fontecilla, psicóloga, profesora de nuestra universidad, que también está trabajando en cosas de la Araucanía. Sí. Queridos, tenemos varios temas. Está, bueno, el gran tema de Carabineros, que lo estábamos comentando tenuemente durante la pausa. Tenemos temas como todo lo que ha sucedido en torno a la reunión de Gabriel Boric con Palma Salamanca, al hecho de la no extradición, el asilo de Palma Salamanca, y Sapres,
reforma previsional, Sename. O sea, hay mucho tema. Yo Carabineros lo guardaría para un programa en su totalidad, Completo. porque no nos va a dar el tiempo. Por Dios, qué necesidad de reformular completamente esa institución tan importante y tan necesaria. Y los otros temas, ustedes verán, pues en el supermercado de temas. Pero elijan lo que Francisco quieran. estaba Francisco motivado, Esquivel, le así toca la que palabra. sí, Y vino motivado. Y como él no puso ninguno de los temas, le dejamos la palabra. Bueno, mira, sí, yo creo que un tema de cultura va a costar mucho que empecemos a hablar también de Gualmapu y no solamente de Araucanía. Además hay distintos pueblos indígenas en el país, Por supuesto. que eso es lo otro, ¿ya? Y hay que hacerse cargo de pueblos indígenas del norte, Sí. que también están hoy día lidiando con el acceso al agua. Así, es completamente cierto cuando se dice, si queremos desarrollo económico, tiene que hacerse de manera participativa con las comunidades y pueblos indígenas. Es completamente cierto eso. Además, dar una garantía de sostenibilidad Sí. y de una relación más amigable con la naturaleza. Todo eso es así. Es que ellos han demostrado Claro. que son mucho más sostenibles que nosotros. Entonces, Pero sigue estando el tema de fondo, de cómo nosotros nos reconocemos no solo como un país que es multicultural, sino que es capaz de convivir entre distintas culturas y es capaz de resolver un estatuto político que se haga cargo de eso, que como la verdad, como aquí lo decía Adriana, es parte de nuestra riqueza como país, digamos, no es un problema, no es un defecto, es un recurso, es un patrimonio. claro. Y ese patrimonio tenemos que saber relacionarnos con él de una manera creadora, inteligente. Ahora, el otro tema que tú pones, el tema de Boris, mira, yo quiero ser muy en esto, son distintos planos de la conversación. Desde luego, me parece incalificable el terrorismo político y el asesinato político de Jaime Guzmán en su momento. O sea, no puedo sino condenarlo. Segundo, creo que constituyó, en mi opinión, un tremendo error político además, ¿ya? Porque de ahí para adelante ya no fue posible hablar de las responsabilidades que Jaime Guzmán tuvo en lo que fue el establecimiento de la dictadura, o sea, y en la mantención de la dictadura. Hasta el día de hoy. Y ese es un tema, ¿por qué? Porque hasta ahora la dictadura, que yo prefiero llamarla civil-militar antes que cívico-militar, porque lo cívico tiene que ver con lo patriótico, con civismo, etcétera, ¿ya? Pero la dictadura no fue solamente de los militares, aquí hubo una dictadura donde hubo sectores civiles que apoyaron la dictadura. Pero eso es un camino aún cerrado para la conversación, o sea, los cuestionamientos y con razón a cuáles son las responsabilidades de los altos mandos militares en lo que pasó en materia de los derechos humanos están ahí, pero las responsabilidades civiles aún no. Este país no se abre esa conversación todavía y vamos a tener que hacerlo en algún momento. Yo, dicho eso, me parece que el Estado de Chile tiene todo el derecho de reivindicar que se aplique justicia en este país y no en Francia respecto de Palma Salamanca, pero hay que también advertir que la justicia chilena cayó en descrédito, enorme descrédito, durante los años de dictadura. Y eso hizo que esa justicia no fuera confiable en términos de imagen en el mundo entero. No olvidemos que hay un presidente de la Corte Suprema que hablaba que los detenidos desaparecidos me tenían curco, y no olvidemos la incapacidad que tuvo Chile de juzgar a Pinochet, el dictador Pinochet en Chile. Entonces, es evidente que puede haber opiniones y de decir, mire, en Chile la justicia no es ecuánime y en Chile hay todavía una justicia vinculada a la impunidad. Insisto nuevamente en mi predicamento inicial, condeno absolutamente lo que fue el asesinato político de Jaime Guzmán, por todas las razones que he dado. Ahora, una derivada de esto es la conversación que tuvo en París Boris con Palma Salamanca, y yo en eso creo que se ha actuado de manera completamente incorrecta respecto a Boris.
La verdad es que esa reunión que él tuvo, y él además ha sido explícito además en decir que no estaba de acuerdo en lo que se hizo en el crimen político de Jaime de Guzmán. Pero él tiene todo el derecho a reunirse con quien quiera reunirse. Y de ahí lo que se ha hecho, a mi juicio, es un error doble. Por una parte, este cuestionamiento ético que no corresponde por parte de los sectores vinculados a la posición política de Jaime Guzmán. Pero lo otro que me preocupa es la falta de solidaridad interna dentro de su sector. O sea, yo creo que él ha quedado solo en esto. O sea, a mí me preocupa muchísimo que en la práctica quienes son sus más cercanos no lo hayan apoyado, porque no pienso que le haya hecho nada injusto, éticamente incorrecto. No pienso que esto sea como materia como para que los destituyan de su calidad imposible de destituir por un tema de ese tipo. O sea, más allá que uno puede decir, mira, la verdad es que yo no lo habría hecho, esto es un error, es una imprudencia, lo que tú quieras. Pero políticamente puede ser objetable para quienes tienen una determinada posición política, pero éticamente no puede cuestionarse el derecho a la reunión, que es como algo básico que es parte de una democracia. Y sobre todo porque también este señor Palma Salamanca, el domicilio de él es completamente conocido, o sea, no es que él estuviese guardando información de dónde está oculto, porque no, su domicilio es conocido en Francia. Y por lo tanto creo que lo que aquí ha pasado, en mi opinión, es un tema grave, porque la conversación, el diálogo nunca va a estar de más. Y de lo contrario, entonces uno no podría conversar con nadie, porque la verdad es que desde el punto de vista ético, tampoco uno puede mencionar el día de la iglesia porque tampoco es un referente, pero está el tema de que los condenados o los presos también uno va a verlo y puede conversar con ellos, y no quiere decir eso que tú estés comprando completamente lo que hicieron. No, es un diálogo que es parte de la humanidad, de vivir y de la tolerancia, de vivir juntos en un país y en un planeta como este. Es lo que quería decir. Verónica, si Mira, quieres seguir con este tema, ¿quieres cambiarte el tema? La libertad libre en este programa. Me quiero cambiar, pero cortito, porque también tenemos mala memoria. Primero, yo creo que tenemos que cuidar la institucionalidad del país. El país es de todos nosotros. No puede ser que se niegue una extradición de una persona que ha estado condenado acá, que huyó, porque nosotros tenemos que hacer justicia con nuestras propias instituciones, y eso para mí es prioritario. Cierto, sí, que la justicia chilena está en debe, no solo los tiempos de dictadura, sino que hoy día es cuestión de ver nomás los pronunciamientos en distintas materias, digamos. A mí me toca ver muchos temas de familia y lo veo en forma espantosa cómo se emiten resoluciones que quedan impunes, una serie de delitos que son francamente gravísimos. En el caso del Frente Amplio, sí puede ser un tema más bien impertinente, creo yo, porque, y esto vale para todos, cuando Jacqueline von Riesenberger, la presidenta de la UDI, que no recuerdo si era presidenta en esa época, fue a ver a los ex militares de Punta Peuco, ¿no se acuerdan? Sí. Fue una noticia, sí. ¿cierto? Y varios dijimos en realidad desubicada, poco tino por el momento que estamos viviendo, pero yo creo, y coincido con lo que dice Francisco, que cualquiera puede conversar con una persona que está encarcelada y tomarse su propia impresión. Hay costos políticos, cada uno lo tendrá que evaluar, pero a mí me preocupa, es decir, en realidad todo lo contrario, me preocupa nada lo que le está pasando al Frente Amplio, en el sentido de que parece que tiene una cultura de ir abandonando sus líderes, porque ¿qué pasó con Mayol? ¿Dónde está? Lo dejaron solo después que de su frustrada carrera presidencial. Ayer hubo uno que está en el Tribunal de Ética de la Cámara por un tema de un tema de violencia. Sí, también, ayer leí algunas declaraciones, también dejándolo solo. Entonces yo creo que es un movimiento que está en construcción, que tiene que ver también con una cuestión generacional. Tendrán que ir madurando, a los líderes hay que cuidarlos, porque el que
es capaz de crear una coalición en un mundo político en que es tan fragmentado como es Chile, donde tenemos la izquierda, la derecha, históricamente, y te lo digo siendo parte de esto, nosotros no ha sido fácil conformar Evópolis, vamos a cumplir 6 años, y fue el primer movimiento político en la centro-derecha en 25 años, y ha sido duro, y nos dan, es cosa ver nuestra representación en el gobierno, etcétera. Hernán Larraín ha estado muchas veces aquí, nuestro presidente, y sabes que es una carrera difícil pelear entre grandes. Entonces, bueno, yo creo que tienen que cuidarse, es parte de la inexperiencia que tienen los movimientos nuevos, yo creo. Y un tema que yo quería, 2 temas cortitos, no son para corto, pero quería referirme, dado que me das esos minutos, que tiene que ver con pensiones. Tanto pensiones como Sename, como varios de los temas que están tocándose en la agenda, son temas que toda la sociedad aspira a que sean resueltos. ¿Y dónde tienen que ser resueltos? En la Cámara. Puede ser el proyecto inconcluso, puede tener deficiencias, pero hoy día hay fenómenos que no podemos hacer la del avestruz. La gente está viviendo más, las pensiones son bajas, el sistema AFP y cualquier sistema no da el ancho para cubrir todas esas contingencias, trabajos más precarios porque la gente entra y sale al mercado laboral mucho más veces que lo hacíamos nosotros. Nosotros esperábamos el reloj de los 20 años, de los 35 años, no tengo idea. Hoy día, olvídate, los millennials trabajan 3 años promedio, van a tener entre 17 a 20 años. Claro, y de nuevos trabajos. Entonces, obviamente este es un tema cuyo desafío es un tema país, y me alegro que el gobierno, el Ministerio del Trabajo, el ministro Nicolás Monker se haya atrevido a dar una propuesta. La propuesta tiene cosas interesantes, y espero que nuestros parlamentarios de todos los colores políticos puedan entregar lo mejor de ellos para nosotros tener realmente un sistema previsional que nos ayude. Se está hablando, otro día yo hablaba con dirigentes de trabajadores, en otros países se está hablando de sueldos mínimos o de sueldos garantizados, porque muchas de las funciones de los trabajadores van a ser cubiertas por máquinas, robots, etcétera. Bueno, alguien detrás de esa máquina pagará un impuesto, nosotros no haremos la pega, pero quienes darán las instrucciones seremos nosotros. Entonces vamos a tener que competir en un mundo demasiado complejo que no se va a ajustar a estas políticas estatales rígidas, la previsión para toda la vida. Hay escenarios que hoy día ni siquiera estamos imaginando. Yo aprovecho de pasar mi aviso, porque ya le conté aquí al conductor, al tío conductor, que el próximo miércoles 21, en la Plaza de la Constitución, vamos a tener la primera Feria de Empleo Tecnológico de Chile, organizada por el CENSE, Ministerio del Trabajo, donde vamos a mostrar, con las grandes empresas de tecnología y pequeñas también, la oportunidad de ver las realidades, cómo se van a afectar por el tema tecnológico en distintos ámbitos. Además vamos a ofrecer empleo, por supuesto, todas estas empresas van con oferta de empleo, tenemos ya más de 2.000 puestos de trabajo, aprovecho de invitar. Pero ahí hay un tema que es clave para el tema de pensiones, el futuro. Y en el mismo contexto, para terminar, también enlazándolo con la Araucanía, que no lo alcancé a decir, y el pueblo mapuche y los pueblos originarios, no solo ellos, los Rapanui, ¿cierto?, u otros, se ha pensado que la solución es la reparación a través de la entrega de tierras. Y a lo mejor tienen que haber otras ideas más innovadoras, a lo mejor pensiones para adultos mayores que son mapuche, que tienen pensiones mínimas, o una agricultura que no es solo de subsistencia. Entonces a lo mejor podemos ver también sistemas innovadores en compensación, porque para entregar tierras que no pueden trabajar, que no le ponemos los recursos, porque eso es lo que pasa, que muchas veces estas tierras son puras montañas, cerros que no tienen ni una posibilidad económica, también ver alguna compensación. Y ahí yo en el proyecto creo que le falta, hay una parte para las mujeres, sobre todo mapuche, que se quedan en casa, en los campos, haciendo trabajo agrícola y de casa. Yo creo que ahí pudiera haber una compensación importante, que en algún momento Joaquín Lavín, cuando fue candidato, ¿te acuerdas? En una de las campañas presidenciales, presidencial, él tenía una propuesta respecto a pensiones para pueblos originarios. Adriana,
Pucha, ¿Estás contenta con el aire acondicionado? Estoy- ¿Están todos contentos con el aire ¿Tú tienes acondicionado? frío? ¿Tienes frío? No, yo estoy viendo caras compungidas No, yo de cómo se me va a ordenar mi cerebro para la cantidad ¿Qué hacemos? de información Aguantémonos que... los próximos 10 minutos. No, yo siempre trato de Conservémonos. hacer corta porque si no me enredo, pero sí quiero tocarlos todos. Número uno, lo único que quiero es venir al programa de radio donde conversemos sobre la responsabilidad civil de la dictadura. O sea, Sí. por favor. O sea, es un tema que como no es contingente, no es un tema que se conversa y yo personalmente, como soy la más joven y tengo Por una supuesto. mirada súper joven, me he dado cuenta últimamente que hay mucho más responsabilidad civil que militar. O sea, Ya, yo me comprometo a que el próximo programa Lo ma- donde los estemos mandados nosotros- fueron los mandados y resulta que había alguien que estaba organizando esta cuestión por detrás y la sostiene hasta el día de hoy. Así que Ya. invítenme. Va a ser el próximo Uno. tema de cuando estemos Adriana, Pancho, Verónica juntos y lo trataremos de hacer lo antes posible. Sí, pues es que no nos toca algo más importante. Por eso digo, de repente habría que hacerlo pensando solamente en eso. Lo segundo, pelemos. Si es que la Tania, pelemos, si es que la pelemos. Tania nos autoriza. Pelemos porque a mí yo entiendo que el tema Boric cae en la categoría de periodismo de farándula. ¿Ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que efectivamente yo creo que uno se puede juntar con quien quiera y que lo único que está sucediendo con el diputado Boric en este caso es que él se le olvidó que él pertenece a un grupo de gente y a un grupo de gente político, ¿ya? Y que en este momento, y yo a mí me gusta que exista el Frente Amplio, no soy del Frente Amplio, pero me encanta que exista el Frente Amplio, porque es una tercera mirada, que todavía no tenemos clara cuál es la mirada, pero por lo menos existe y pone un punto y pone una posición. Y creo que él fue irrespetuoso con su propio equipo de trabajo. O sea, cuando uno va a hacer, uno trabaja en equipo, uno está con la gente y lo primero que uno tiene que decirle, mira, esta es mi idea, esto es lo que yo quiero, chicos, esto puede traer ciertas consecuencias. Si te dicen que no, bueno, sabes cómo enfrentarlo desde el principio y también le avisas a tu propia gente de que van a tener que enfrentar ciertas situaciones. Y creo que ese es el error. Por eso lo pongo medio farandulero, porque quienes deben decir si Boric sigue o no sigue como diputado es la gente que votó por él. Y Bueno, él dijo que no se va a presentar además antes de toda esta situación. bueno, imagínate, o sea, más encima de eso. Pero en el fondo quizás no quiere porque va a senador o quizás no quiere porque se pretende como presidente, es que no lo sabemos, pero son sus votantes quienes tienen que verificar si esto está bien o no, si Palma Salamanca, etcétera, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo con Pancho de que si es por juntarse con asesinos, bueno, chuta. Sabéis que de verdad la gente se ha juntado con asesinos hace mucho rato y ya. Y si está condenado o no está condenado, creo que todavía o sea, si está cumpliendo o no cumpliendo la pena, creo que todavía nos queda tiempo porque no estoy segura que Francia haya dicho que no, sino que es un grupo que está tratando de hacer alguna protección y veremos cómo se resuelve esto a futuro. Así que creo que más que nada es como este acto de Boric dañó al Frente Amplio y lo daña porque el Frente Amplio, como es alguien que recién se está constituyendo, no tiene mucha opinión al respecto. ¿Por qué lo dañó ese tema? Porque ¿quién dijo si estaba correcto o no que se haya juntado con Palma Salamanca del Frente Amplio? O sea, la UDI dice mal, la gente del otro lado dice bien, ¿qué tanto? ¿Cuál es el problema? Pero ¿y la gente del Frente Amplio? ¿Cuál es la opinión? Y los puso en un lugar donde ellos todavía no se han querido establecer, que es ¿qué opina el Frente Amplio sobre todas estas cosas? No lo sabemos. ¿Ya? Y yo le doy el espacio porque son muy nuevos, Déjame un minuto al pero... final. Pero conversen todo lo Sobre que este quieran. tema. Sí. O sea, puedo, ¿no? Porque no quiero Lo terminar. tengo tan No. anotado que sí que dale, porque después me voy a ir a otra cosa. No, Dale. sí, bueno, mira, yo no tengo posición ética con Boris, incluso más, lo que él hizo de reconocer públicamente su enfermedad es un gesto De valentía. ¿Ah? De valentía. de suma valentía. ¿Ah? Ese Sí, tema sí que es nada que ver. sí, No, de pero a acuerdo. propósito de este Pero personaje tiene que es ver- medio valiente. Pero tiene que ver con su forma de ser y con sus coherencias éticas, digamos. Yo lo respeto. También considero que el Frente Amplio tiene que existir, creo que es una gran cosa. No estoy de acuerdo que uno que tenga que hacer solidaridad o sororidad con todo, porque si hay una cosa de agresión, No, claro, no está uno en esa parte. no puede solidarizar con la persona que agredió. O sea, pero hay mucha persecución. Y sí creo, y
a lo mejor por eso no estoy en un partido político, ahora sí creo en las capacidades individuales de las personas de poder actuar sin estar pidiendo como permiso colectivo para cada cosa que se decida. Es como ¿ya? le preguntan después a los Pero otros de Frente ya, Amplio dije qué lo que opinan tenía de eso. que decir. Y no tenían respuesta, eso es lo que yo creo. Bueno. Voy entonces al es más o menos. No tengo mucho más que decir, porque como dije, lo encuentro medio farandulero y en realidad que me da pena nomás por el Frente Amplio porque todavía no han sido capaces de decir qué opinan ellos de Salamanca. O sea, ¿tan o no? De Palma. Va, de Palma a Salamanca. Palma, sí, bueno. No, sí. pero de Salamanca ya lo vamos a Yo me dejar. fui para allá, me fui para Salamanca. A Salamanca le pueden Claro. dar asilo en China, porque es otro. Pues. Sí, es verdad. Es como la Yarna Levin que habló del diputado Boris Jackson. Jackson, sí. estábamos en esa. Fue uno de los momentos más divertidos de la semana, el entusiasmo de este tema. Y por eso yo creo que Boris Jackson, no sé, yo le digo, ¿quién es Boris Jackson? No, claro, ella todavía estaba bien, está en la misma que yo, en Palma, Salamanca. Saludos para Yarna Sí, Levin, ¿no? me mandé una omisión. Lo tercero, a propósito de esa invitación que estás haciendo del 21 de la Feria Tecnológica y que me parece que es un tema... ¿Estamos a comerciales en este Sí, momento? es que no son comerciales, es porque, por ejemplo, de qué podemos llegar a pensar de una feria tecnológica si todavía dentro del presupuesto, y esto ya nos podríamos ir hasta aula segura, o sea, me puedo desviar hasta ese lugar de dónde está el PC por alumno garantizado en Chile. O sea, ¿cómo vamos a llegar a trabajos tecnologizados si en el fondo la alfabetización digital está lejos de ser completa en este país? Y resulta que en ningún momento los colegios en ningún momento le han entregado un PC por niño, cosa que los gringos hace mucho rato que lo hacen y tienen convenio con las distintas empresas que hacen. O sea, tú te llevas tu computador para tu casa y ese computador entra a través de un niño, pero lo usa la mamá, el papá, y ahí empieza entonces la alfabetización digital. Veo difícil la posibilidad de que nosotros nos enrolemos rápidamente en este trabajo tecnológico si en el fondo dentro de los colegios las salas de computación son bien malas y las horas de computación son bien malas. O sea, todavía los niños, yo sé que hay que hacer ortografía y caligrafía y etcétera, pero también habría que empezar a implementar ciertas clases que fueran de digitación, donde en el fondo directamente trabajáramos sobre el computador, porque para allá va el trabajo, y yo en eso estoy de acuerdo. Un minuto nos queda para cada uno. Lo último, y... Lo toma el tiro el minuto la Adriana. Sí, y va una pregunta, quizás me la puede contestar la Vero, pero ¿por qué en la reforma de pensiones no se tocaron las AFP si las AFP son el problema que tenemos? O sea, ¿por qué se pensó en una continuidad con una institución la cual está absolutamente cuestionada? Yo pensé que en el fondo lo que íbamos a hacer, está bien, yo entiendo que las AFP son una forma que debería ser a modo de elección. Hay gente que le gustará la AFP, hay gente que no le gusta la AFP donde invertir la plata, pero resulta que se dejó un 10% de obligación y con una continuidad absoluta. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, haber hecho un cambio a la AFP, ya está bien, sigamos con la AFP, pero ¿por qué la AFP no puede permitir de que yo haga el movimiento de mis platas hacia la inversión que yo quiero dentro de la AFP? O sea, por ejemplo, yo soy ecológica o yo soy ciclista, entonces lo que yo quiero es que en el fondo mi plata dentro de la AFP se vaya a una inversión en casco o se vaya a una inversión en ciclovía, en una constructora. Y resulta que nada. AFP sigan el centro. Yo te lo planteo más bien a ti porque Verónica Carrera. me imagino que estás más a caballo. Un minuto no tenemos más es poco ya. no, pero mira, poder darle un minuto al final no hay sistema perfecto, el sistema de reparto en el mundo ha fracasado, el sistema AFP Sí, no también fue reparto. tiene absolutamente puntos muy débiles. Yo creo que el 4% adicional que trae el proyecto de pensiones va a incorporar nuevos actores. Yo creo que el Banco del Estado, por ejemplo, es un muy buen actor, porque además se supone que el banco de todos nosotros, con comisiones más bajas. Y yo creo que hay una tarea que está recién empezando. O sea, el proyecto está. Recuerden que esperamos 4 años en el gobierno de Bachelet anterior la reforma de pensiones y no entró. Entonces, hoy día está allí. Y todos tenemos que aportar. Por ejemplo, a mí me encantaría que una vez que uno termine la vida laboral yo pudiera retirar una parte de mi ingreso. Por último, me compro un autito, no sé, me enchulo, voy de viaje. Termino de pagar mi casa para no pagar más dividendos. Era parte del valor que había en el sistema antiguo. Me encantaba, que era las cuotas, el fondo de desahucio, etcétera. Yo creo que tenemos que avanzar un poco más. Todavía me parece incipiente, pero si no teníamos el proyecto puesto este año, pasan los años de gobierno, son 4 años. Entonces, había que colocar un sistema
y ha sido no fácil y se tomaron los puntos de vista de la comisión que formó Michelle Bachelet en el gobierno anterior, pero siempre insuficiente. Yo creo que todavía se puede avanzar más. Francisco Mira, Esteve. obviamente también es para un programa más largo, pero, o sea, en otro momento quiero decir, creo que hay una responsabilidad social del Estado que el Estado no puede deshacerse de esa responsabilidad entregando el tema de las pensiones solo al mercado. Es un tema de fondo y eso tiene que ver con una contratación, la contratación de que hay una población cada vez más grande, que va a ser mayoritaria, que va a ser mayor de edad pronto, o vamos camino hacia allá, y que aspira que esa etapa de su vida sea una etapa de vida de longevidad creativa, ¿ya? Pero implica que el Estado no puede deshacerse de esa responsabilidad. El gran problema está en que el Estado no asume la responsabilidad social de lo que significa hoy día la tercera edad, o como queramos llamarlo. Adriana Fontecilla, Verónica Garrido, Francisco Esteve, 1.000.000 de gracias, un gusto haber compartido el programa con ustedes. Nos vamos corriendo, gracias a todo el equipo que hace posible que este programa vaya en directo por la radio, y ya a partir de mañana en la tardecita está nuestro streaming de televisión. Muchas gracias por su compañía, que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias.